Ahora sí, Máster Esteban Cruz Niño, ¿cómo está usted? ¿Me va a prender su cámara y todo? Sí, señora, aquí tengo ganas de prender la cámara. Si me ayuda ahí, enseguida se la pongo para que me vean la jeta. Hágale, hágale, ahí ya le mandé la solicitud de cámara para que vean a Esteban los que están en TikTok y bueno, igual lo escuchan. Máster, ¿cómo Hoy, va? ¿Cómo me le ha ido? bien, hoy con un peinado nuevo me estoy quedando calvo como Robles, pero aquí estamos. Bueno, hágase los looks que quiera para lo importante es que esté aquí con su conocimiento, viejo Máster Esteban Cruz. Gracias, hoy recibí su libro, muy amable por el detalle. Les voy a hacer un videito, lo subiré ahí en mis historias para que vean el detalle que mandó Esteban. Me mandó una caja y el libro. Y bueno, es una caja como sorpresa, no sé qué vendrá dentro. Deben ir pura brujería, pura cochinada viniendo de Esteban Cruz. Un pedazo de morcilla venir en esa caja. Un dedo de un oyente. Eso, para colgármelo aquí en el pecho. Muy bien. Un dedo de un oyente y también cosas locas, fotos puercas y cosas así. Bueno, les voy a chismosear cuál fue ese detalle. Gracias, Master, por el regalo, por ese libro que ya lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Los que les gusta el tema de la brujería, también la vida de estos seres que tienen sus admiradores, también tienen sus haters, pero que sí tenían algo en común y era la brujería y los temas paranormales. Entonces, pendientes de la librería de su ciudad para que lo consigan, o si no, ahorita siempre Esteban les da un número al que también pueden pedirlo. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias Esteban por este tiempo, por este espacio. Y vamos a hablar de algo interesante que mucha gente se preguntará, ¿cómo así que Chespirito? En un programa paranormal, si Chespirito era el del Chavo, el de los caquitos, el de los chiflados, el del Chapulín, el doctor Chapatín. Y bueno, uno diría, bueno, Chespirito, un hombre que creó ese universo para divertir a niños y grandes y que lo ha hecho durante años. Durante años muchos países han reído con estos personajes creados por Chespirito y obviamente recreados por seres humanos, ¿no? Entonces, pues uno dice, ¿por qué paranormal? Para eso está Esteban Cruz Niño aquí invitado, para hablarnos del lado oscuro de Chespirito. Máster Esteban, pues bienvenido y lo escuchamos en esta charla que debe ser bastante interesante porque creería yo, me atrevo a decir que todos los estamos conectados, la gran mayoría, pues sabemos de Chespirito. Sí, señor, el Chavo del Ocho, los caquitos, los chifladitos, un montón de productos que hizo el señor Roberto Gómez Bolaños, uno de los cómicos más importantes del mundo, tuvo mucho poder todavía en Televisa, lo tenía antes de fallecer. Todo el mundo ha conocido al Chavo, yo creo que es uno de los personajes más populares del mundo, pero detrás de él hay cosas muy extrañas, cosas que realmente son muy retorcidas y estoy seguro que esto les va a parecer increíble. Esto va a sonar más raro que la conspiración de Tartaria. O sea, esto es muy extraño y es lo siguiente. Por ejemplo, empecemos por el comienzo. Vamos a darles dos o tres datos y después unas historias que ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Primero, el señor Roberto Gómez Bolaños le van a decir Chespirito porque él escribía muy bien los sketch que nosotros vemos, que la comedia de él es por sketch, o sea, por pequeños fragmentos que dan risa. Y los escribía también que le dijeron, es que usted es muy bueno, usted es un Shakespeare chiquito, usted es tan bueno como Shakespeare, un Shakespeare chiquitico. Y por eso se llama Chespirito. Shakespeare chiquito. Y así como por ejemplo en Dragon Ball, que esto es muy loco, así como en Dragon Ball todos los Saiyajin tienen nombres de vegetales, porque Akira Toriyama está obsesionado con los vegetales y se llaman Kakaroto, Brolin, Brócoli, bueno, todos tienen nombres así, Vegeta, todos son vegetales. Los personajes que creó Chespirito comienzan con Che, porque es la forma como él los marcaba. Che, hasta ahora vamos bien, son cosas sencillitas. El Chavo tuvo 330 capítulos. Chavo significa niño en la jerga mexicana. Y hay una cosa muy demente, y ahora sí empecemos con las cosas misteriosas, oscuras, putricientas, asquientas, como si fueran, vamos a contarles cosas que realmente son del mundo del misterio. La primera, Daniel, el verdadero origen del Chavo. Todo el mundo especula, ¿de dónde salió el Chavo? Porque hay un niño viviendo en un barril. Vive en el barril porque es un niño así, porque se viste así con tirantas, porque está con harapos, es un niño indigente, lo tenía ahí un tipo dedicado que les gustan los niños, un pedófilo. ¿Por qué está ahí el Chavo del Ocho? ¿Y por qué se llama del Ocho? ¿Alguna vez se lo han preguntado?
Interesante, bueno, yo eso que usted como arrancó buenos datos, pero algunos sí, en este momento empiezan a pensar, oiga, sí, nunca me había cuestionado eso, o sí me lo había cuestionado, y realmente él no sé por qué, y por eso Esteban, como dice, ya empieza ahora sí el lado oscuro de Chespirito, y obviamente el por qué toda su temática, sus personajes, ¿será que la letra Che tiene algo de misterio? ¿Será que el hombre era un masón? Todo eso de Chespirito aquí a continuación. Sí, señor. Vea, el Chavo del Ocho se llama el Chavo del Ocho porque vivía en el apartamento número 8, pero nunca lo muestran. Nunca muestran el apartamento número 8. Mucha gente especulaba hace muchos años, incluso se hizo creepypastas, que el 8 era el número del barril, que el 8 era el barril y que él vivía dentro del barril. Sin embargo, y esto es lo más demente, en 1995 Roberto Gómez Bolaños publicó un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho, y en ese libro él escribió cómo y por qué era del 8. Resulta que sí, que en teoría esta es la historia y es una historia re triste. Hoy en día lo cancelarían, dirían qué le pasa. Bueno, el caso es que supuestamente la mamá del chavo lo abandonó, lo botó. Cuando lo tuvo dijo, no lo quiero, así como cuando alguien, a cada rato hay noticias de que una señora tiene un niño y lo bota en una caja, o encontraron una bolsa en un Transmilenio, un feto moviéndose, o encontraron por allá en un potrero, en una loma, un bebé recién nacido en una bolsa, o que un policía dijo, ay, se mueve una bolsa y encontraron un bebé. Supuestamente la mamá del chavo lo botó y lo tuviera en un orfanato. Después llegó a la vecindad y llegó al apartamento número 8 donde vivía una vecina. Y esa vecina lo acogió y dijo, ay, venga para acá. Eso no lo digo yo, es lo que contó Roberto Gómez Bolaño en ese libro de 1995 que se llama El Diario del Chavo del Ocho. Dijo, ay, venga para acá, voy a criar a este niño. Pero la vecina, escuchen muy bien, se murió. Murió y quedó el chavo otra vez huérfano. Y el chavo no vive en el barril, el chavo vive en el apartamento número 8, pero nunca lo muestran. Y aquí viene una teoría retorcida, muy, muy retorcida. Y es que Chespirito realmente sí era masón y él aceptó que era masón y él era maestro masón. El número 8 en los masones tiene un poder muy importante porque se ve como un número en el cual hay un seguidor, es el número del alumno. Y el número de casi de la perfección es el número 8. Si ustedes voltean el 8 es el mismo símbolo del infinito. Es el número del infinito. Por eso es el Chavo del 8. Y el apartamento del 8, sí señora, y dicen está al frente del señor Barriga, dicen ahí, pero nunca muestran que el chavo vive adentro, ni muestran el catre donde duerme, ni el baño donde hace sus necesidades, no, lo muestran es en el barril, y entonces se dice que ahí lo adoptó una mujer y la mujer murió dentro del apartamento y el chavo quedó viviendo en el número 8. Y bueno, dentro de los masones, ese 8, vuelvo a decir, significa el infinito. Y ese es uno de los misterios. Siempre nos hablan del chavo del 8, pero nunca nos muestra el apartamento. ¿Por qué? Porque en el mundo, y vean la carta del mago del tarot, en la carta del mago del tarot, siempre en el sombrero, el personaje tiene el infinito. Ese sería más o menos el chavo del 8. Significa que tiene el conocimiento oculto. Y por eso se oculta el apartamento del chavo. Porque representa el conocimiento que se oculta a los demás, el secreto en el mundo de los masones. Mire, ahí va Esteban Cruz contándonos misterios de Chespirito. ¿Ah? Interesante lo del 8 y tiene razón Esteban. Uno siempre decía, el chavo del 8 tiene que tener su cuartico, su apartamento del 8 nunca lo mostraban, nunca. Interesante también la sumatoria del apartamento que también era muy nombrado, el de la bruja del 71 da 8. También ese datico ahí donde aparece el 8 en el apartamento de la bruja. Y lo que dice Esteban, el 8 que muchos decían de pronto que era porque lo daban en el canal 8 o algo, es por lo del infinito, también por la masonería. Y lo que dice Esteban, no estamos inventando ni especulando, lo dice él, y lo dice a través de su diario, pues digamos de Chespirito, un masón, que aquí también hemos hablado de los masones, personas poderosas de digámoslo así, de una sociedad, de una secta, como lo quieran, de un grupo de personas. Y bueno, ahí van los misterios de Chespirito, que repito, muchos crecimos con Chespirito, pero ahorita nos estamos preguntando algunos de sus misterios y por qué estamos hablando de él aquí en esta charla paranormal con Esteban. Entonces, chévere lo del 8 infinito
Y buen dato lo del apartamento, que nunca se mostró y era válido especular que si el 8 era el barril o era el apartamento donde nunca lo vimos. Adelante, Esteban. Y miren, antes de que les cuente una cosa que sí es realmente loca, es que eso de la bruja del 71 es muy demente, porque aparece 71 es como hubieran 71 cuartos, y no hay 71 cuartos, en casi ningún inquilinato ni en ninguna vecindad los hay. Daniel tiene razón, y es que 7 y 1 marca el número 8 otra vez. Y lo más demente es que a veces, si ustedes eran chespirólogos y les gustaba ver el Chavo, a veces el señor Barriga decía, he visitado esta vecindad 71 veces. Eso otra vez el número 8, 7 y 1. Se vuelve a repetir. Hay otros símbolos, por ejemplo, de los masones. Antes de que les cuente la siguiente, que esta sí es sangrienta y realmente es algo que todo el mundo queda en shock. Pero antes de contarles eso, en el mundo de los masones es muy importante que el piso esté ajedrezado. Los templos masones son como un piso de ajedrez, porque representan las dualidades y representan un montón de cosas. Cuando ustedes vean el Chavo del 8 van a notar también que hay una escalera, la escalera donde arriba vivía también Jaimito el Cartero y no sé qué más. Esa escalera en el mundo de los masones es muy importante. Representa el trabajo y el acceso al conocimiento. Prácticamente el set del Chavo del 8 es una representación también de un templo masónico. Es más, cuando iban al otro patio, en la mitad había una fuente. Había como una especie de fuente. A veces se muestra que iban a otro patio. Esa fuente tiene un valor simbólico en los masones, porque es de donde se saca el conocimiento y donde beben los masones. Si ustedes se dan cuenta, el set del Chavo del 8 es prácticamente un templo masónico. Pero ahora vamos con algo más demente. Y esto es muy loco. Y es que cuando existían los DVDs, ya no hay DVDs, los DVDs ahora los cuelgan por ahí en el techo, en los orinales, y uno los ve dando vueltas allá o va a un supermercado y los tienen por ahí regalándolos en 20 por 1 y demás. Los DVDs ya no se consiguen, pero por allá en el año 2012, sacaron unos DVDs donde venían todos los capítulos, supuestamente los 330 del Chavo del 8. La gente empezó a ver, dijo, ay, voy a ver el número 1, ay, voy a ver el número 2, voy a ver donde aparece Kiko, donde se dan en la jeta, donde no sé qué más. Pero se dieron cuenta que cuando veían el 141, saltaba y pasaba al 143. Y en todos los capítulos que estaban en los DVDs originales que vendió Televisa del Chavo del 8, nunca se encontró el capítulo 142. ¿Qué pasó con el capítulo 142? Maldita sea. Lo que pasó fue que lo borraron de los DVDs o no lo pusieron en los DVDs porque en ese capítulo Chespirito hizo un guión que hoy en día sería considerado completamente trágico. Es el capítulo perdido de Chespirito, el capítulo borrado, el capítulo censurado. Y no es que lo haya cogido un reptiliano, no es que lo hayan, no, todavía se conserva y hay incluso fotografías y las pueden buscar y las fotografías son muy importantes y muy locas. El capítulo 142 lo que narra es que el Chavo, escribió Chespirito, lo atropella un carro. Lo atropella un carro, pero no lo atropella de así como sonaba ¡pin! Y todos se ríen. No, lo atropella y lo volvía naco. O sea, lo que pasa es que era chistoso que se dan con el garrote y sonaba ¡pin! Y uno se reía. No, lo atropellaba un carro de verdad y entraba así, casi agonizando. Mejor dicho, es como si lo hubieran molido, o sea, quedó como un molipollo el cuerpo de Chespirito, del Chavo, y queda y se tira en el piso y tiene sangre en toda la jeta, o sea, tiene sangre así en la cara y toda la ropa le queda ensangrentada. Muchos lo vieron, vean, por favor, los que están ahí en TikTok, escriban ya si lo vieron, escriban de una vez rápido si lo vieron. Y entonces, en ese capítulo, nadie supo por qué lo hizo Chespirito. Después, ellos dejaron de trabajar como 2 meses, porque Chespirito lo que hacía era escribía y a trabajar, escribía y grababan a veces todo un día, dicen ellos, en muchas entrevistas, y de repente les dijeron, no, no hay grabación esta semana. Uy, ¿qué pasó? No, no hay grabación la siguiente, pero después de que grabamos de que le cascaron al Chavo, no, y duraron 3 semanas, no se sabe muy bien qué pasó ahí. Muchos dicen que han visto ese capítulo, muchos dicen que Roberto Gómez Bolaños quería acabar con la serie, y entonces después le dieron mucha plata y siguió. Otros dicen que fue una forma de sacarle plata a Televisa, o sea, hicieron más capítulos, pues dijo, bueno, lo dejo aquí, no voy a hacer más a menos de que me arreglen el salario, pero el capítulo es brutal. Y el capítulo 142
lo han borrado de todas partes, durante años lo prohibieron, lo sacaron de línea y sí, en ese capítulo lo que muestran es como si al chavo lo hubieran volqueteado, como si hubiera salido a la calle, como cuando alguien sale a la calle y lo coge de frente una camioneta, así muestran al chavo todo golpeado y todo aporreado. Y ese es el capítulo perdido del Chavo del 8, que además, si usted suma el 142, le da otra vez el número 7, que en el mundo de los masones es un número maestro. Vea pues qué cantidad de información con nuestro invitado Esteban Cruz Niño hablando de los misterios de Chespirito. Eso del set de los masones bien interesante, lo del piso ajedrezado, lo de las escaleras, el número 8, el número 7, ahora que Esteban lo nombra como lo importante en el mundo de los masones. Y ahí vamos, mírelo, el capítulo 142. Si ustedes lo buscan también como en YouTube y todo va a aparecerles por ahí, la gente va a decir que eso nunca existió, que es una creepypasta, que son otros actores, que fue un montaje el que le hicieron, pero bueno, no sabía que oficialmente era el capítulo 142 del Chavo y que pues lo borraron en su distribución, porque lo que dice Esteban, si era pues fuerte, ¿no? Uno ver al chavito, que uno se enamora de esos personajes y ver al chavito pues entrando recién atropellado, ensangrentado, pues no era como el ideal de los niños y todo ver al chavito así. Pero lo que dice Esteban, se especula mucho el por qué después continuó y por qué suspenden ese capítulo, pues para darle larga vida al Chavo del 8. Los misterios de Chespirito, a esta hora con el cartel paranormal de la Mega y nuestro invitado Esteban Cruz Niño. Esteban, más misterios de Chespirito hasta ahora. Sí, hay otro capítulo que fue censurado. De todos los capítulos hay varios que fue censurado y algunos eran censurados por cosas muy tranquilas que en ese momento pues hoy en día dirían que estupidez, cómo censuran a alguien por eso. Pero yo creo que en el pasado también muchas de las cosas que mostraban las censurarían, dirían no, cancelado. En el pasado, si colocan por ejemplo series, no sé, Alf de pronto sería un acosador o no sé, pero hay un capítulo del Chavo que fue muy polémico en su momento porque el profesor Girafales salía disfrazado de cura, salía como sacerdote. Entonces la iglesia y los curas dijeron, no, es una burla a los padres, es una burla al padre de la iglesia, es una burla al párroco, es una burla a Monseñor. Y ese lo censuraron y lo sacaron del aire un tiempo. Se puede encontrar en el DVD. Hoy en día a nadie le importa si se disfraza o no de cura. Pero sí hay un capítulo que todavía es realmente extraño, que es un capítulo en el que hay algo que se llama comedia física. La comedia física es un tipo de comedia que empezaron sobre todo los norteamericanos, que es que uno se ríe de los golpes, es una cosa sádica. Entonces los que empezaron con eso era un señor que se llamaba Buster Keaton en Estados Unidos de cine mudo, que siempre lo cascaban, le daban tubazos, los tres chiflados, que también se pegaban todo el tiempo y se daban golpes, que además ese es otro misterio, al final terminaron todos vueltos nada, alcohólicos, llevados, muy enfermos, los tres chiflados, uno se reía de golpes, pues entonces Roberto Gómez Bolaños utilizaba eso también, con el pin y los golpes y el tablazo y un montón de cosas. Pues bien, hay un capítulo en el cual se utiliza un martillo. Supuestamente don Ramón está trabajando con un martillo, ya les voy a decir esto que es muy fuerte don Ramón, trabajando con un martillo y en una cosa, si alguien lo vio, por favor díganme aquí si lo vieron. Y se va y se da un golpe en el dedo y se lo arranca. Y entonces él sufre y no sé qué más, y después empiezan todos a darse con ese martillo y darse martillazos, pero darse martillazos como si fuera una película de terror, como si no fuera el Chavo, sino como si fuera Jason o el de Halloween, pero darse martillazos pero secos. Y empieza entonces, y cogen a martillazos, pero al pobre señor Barriga, y le empieza a salir sangre, o sea, eso es como una hemorragia, como cuando alguien coge y se corta de verdad la cara, eso es como si lo hubieran cogido al señor Barriga, y eso es re grotesca la imagen, con un alambre de púas y lo hubieran restregado así de un lado al otro, así sale botando pero chorrados de sangre, y la camisa le queda, mejor dicho, como de matarife, como cuando usted dice yo voy a pelar ese marrano yo mismo en diciembre y le salta toda la sangre regular del marrano cuando usted le da su laminazo, así queda el señor Barrigo, pero queda, mejor dicho, masacrado, o sea, es una cosa, pueden buscar las fotos, y claro, como esto lo veían los niños,
Sí, tiene razón, toda la vecindad se da golpes, pero es que se dan con la cacha, se dan con todo lo que se llama el filo de la parte de atrás de donde uno saca o sea, se dan muy duro y pueden ver las fotografías, creo que incluso está en YouTube, y al final el pobre señor Barriga tiene como un montón de sangre en el cuerpo, entonces se pelea a golpes y eso fue censurado porque cómo se van a dar todos así golpes frente a los niños, ¿no? Misterios de Chespirito, hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega. Un abrazo a todos los que crecimos viendo el Chavito, Chespirito. Y muchos niños lo ven, muchos niños lo siguen viendo y se divierte uno con el Chavo, pero aquí estamos hablando como de ese lado oscuro del Chavo del Ocho. Abrazo grande a todos los que están oyendo esta charla con Esteban Cruz Niño y este lado que muchos no conocían y que no querían seguro conocer de Chespirito y sus diferentes personajes. Esteban, adelante. Bueno, este ya es un creepypasta, esto no tiene nada que ver con la realidad, esto es una teoría conspirativa que es loca, que dicen muchos, y es que dicen que el chavo cuando se mete ahí vive como en un piso subterráneo o que eso es la puerta a otra dimensión En un y que, sótano. sí, que el chavo vive abajo en un sótano que es un intraterreno. Eso es una cosa muy demente, pero lo pueden buscar en los creepypastas, que el tipo se mete ahí, que el niño se mete ahí y que por eso nunca vuelve a salir. Y hay algunas en las que se mete uno y se mete el otro. Entonces muchos dicen que lo que hay es una puerta a otra dimensión. Eso ya es un creepypasta. Pero sí hay algo que sí es realmente, que sí es real. Y es que muchos de esos elementos que aparecen en el Chavo tienen que ver con la masonería, vuelvo a decir. Entonces, cuando ven ustedes, el Chavo es como el alumno y Don Ramón, que en el mundo de los masones siempre hay un alumno y un obrero. Y ellos dicen cuando van a estudiar en la masonería, en sus templos, dicen que van al trabajo. Y siempre se les enseña como si estuvieran trabajando. Y muchos dicen que Don Ramón representa al sabio que no es, que está por fuera de este mundo, que no lo reconocen, pero que es muy sabio y que siempre lo muestran trabajando con un martillo. Si ustedes siempre ven a Don Ramón serruchando, pero que no tiene trabajo, representaría el gran maestro, representaría el maestro albañil, porque los masones creen que hay un gran arquitecto del mundo y el gran maestro albañil sería Don Ramón y el alumno sería el Chavo. Y el señor Barriga representa el mundo exterior, ese mundo contra el que han luchado todos los masones que quieren revolucionarse, que sería el monarca, el rey, el injusto, el que tiene el dinero, el que es poderoso, contra el que siempre lucharon las órdenes herméticas, y entonces don Ramón representa el rebelde que tiene el conocimiento y el Chavo sería como el alumno, ¿no? Dentro del mundo masón. Y eso no lo digo yo, lo dicen incluso masones y dicen que hay un montón de símbolos todo el tiempo que cuando trabajan, incluso el compás, ustedes ven que se están dibujando un compás, el símbolo de la masonería es el compás y la escuadra. Y ustedes van a notar muchas veces que los ven a los personajes jugando con un compás o jugando también con elementos de la masonería, ¿no? Muy bien. Chespirito invitado al cartel paranormal de la Mega con su lado oscuro. Con su lado oscuro esta noche aquí con Esteban Cruz Niño, dándonos esta charla. ¿Qué misterio? ¿Qué conocen ustedes de Chespirito? Ahí en los comentarios pueden dejar si conocen algún otro misterio, algo que ustedes digan, eso es bizarro, eso es de misterio, eso es oscuro. Porque es que ya Esteban ahorita de vuelta lo hablará, pero en Chespirito yo me acuerdo y en diferentes personajes de él vimos duendes. Por ejemplo, me acuerdo un capítulo del Chapulín donde aparecían duendes. Me acuerdo en el mismo show donde aparecía un platillo volador. No podemos dejar por fuera cuando hacen el ritual de invocación de espíritus, doña Florinda con la bruja del 71 y don Ramón, que el Chavo está abajo de la mesa y Kiko está en un cuarto y ahí es el famoso espíritu chocarreros en esa invocación. También cuando el Chavo entra con Kiko y la Chilindrina a la casa de la bruja del 71, que era un gran misterio, pero en un capítulo muestran cómo ella está haciendo ahí sus menjurjes en su olla con un gato y todo, y está haciéndole un amarre, un ritual a don Ramón, a Monchito, como dice ella, que inclusive cogió un muñeco chiquito y lo echa en la olla, con pelos de rana, con cantidad de cosas. Entonces se dan cuenta, hay muchas cositas paranormales. Ahí les hice un pequeño resumen de varios capítulos que recuerdo que tocan el tema paranormal, repito, como las brujas, los extraterrestres y los duendes. Adelante, Esteban. Sí, y hubo capítulos, Daniel, que en los cuales no directamente del Chavo, sino en otros sketches que hacían, en que incluso jugaban la tabla Ouija
y mostraran la tabla Ouija. Hubo un capítulo que estuvo también mucho tiempo censurado y que para muchos es muy raro, en el que se muestra, por ejemplo, a Chespirito actuando como Hitler y aparece disfrazado de Hitler haciendo el saludo nazi y todos tienen símbolos nazis. Hoy en día nadie haría eso, o sea, nadie saldría a hacer comedia disfrazado de Hitler, nos cancelan. Si nosotros nos disfrazamos aquí, enseguida YouTube nos tumba o TikTok nos tumba la transmisión si mostramos esos símbolos, y él utiliza esos símbolos, incluso muestra planos de la Segunda Guerra Mundial. También hay algo muy, muy extraño, y es que hay un capítulo, y todo el mundo decía por qué, ya les voy a explicar por qué, en el que habla don Ramón con la bruja del 71 y le dice que les preguntan que dónde está la bruja del 71, los demás personajes, porque la bruja se va, y don Ramón dice debe estar en Bogotá. Él dice, la bruja del 71 debe estar en Bogotá, pueden buscar eso. Es súper viral, no sé por qué nadie lo ha puesto en TikTok, pero es un capítulo en el que don Ramón dice, la bruja se fue para Bogotá porque todos los brujos en este momento están en Bogotá. Dice así. ¿Sabe por qué decían eso? Porque esa grabación se hizo en 1975 y en 1975 se hizo en Bogotá el primer Congreso Internacional de Brujería. Aquí hubo un tipo que después fue gobernador de San Andrés, que hizo un congreso de brujería y trajo a todos los brujos del mundo. Ahí nos hubieran llevado a nosotros, a los del cartel, si hubiera sido ese tiempo. Trajeron a Uri Geller, que era un mentalista de Israel, trajeron brujos de Haití, hicieron vudú aquí en teatros, trajeron contactados alienígenas un montón, y entonces eso fue muy famoso, y por eso, dice don Ramón, los brujos están en Bogotá y doña Clotilde debe estar en Bogotá. Eso sale y lo pueden buscar la escena. Los misterios de Chespirito. Ah, qué datos los que da Esteban, datos que no conocíamos para nada, pero que ya empiezan a ver a Chespirito con más terror. Datos con Esteban Cruz Niño, invitado hasta ahora, dando diferentes capítulos, algunos censurados, otros que algunos no recordamos haber visto, otros que sí hemos visto, pero como se dan cuenta, muy relacionado a Chespirito a todo el tema paranormal y al tema masón, donde Esteban ya nos decía ahorita que él dijo oficialmente que sí era masón y todo, y maestro, y bueno, cantidad de cosas, pero miren todo lo que está en el trasfondo de Chespirito, todo lo paranormal, por eso lo estamos hablando aquí en esta charla con Esteban. ¿Qué otros datos tiene de Chespirito así que nos hagan volar la cabeza, Esteban? Hay una teoría, y me están preguntando que en cuál juegan la Ouija. No, no es en Chavo, no es en el Chavo, sino en uno de los sketch que hace Chespirito, de lo que se llama Chespirito, que él tuvo varios programas. O sea, hubo programa del Chapulín Colorado en solitario, hubo programa pues del Chavo en solitario, hubo un programa que se llama Chespirito que tenía varios sketch, hubo un programa entero que se llama Chespirito que eran media hora de los caquitos, hubo varios programas. Se dice que también por la influencia masónica, y también por la influencia católica que había en ese momento entre el elenco, que lo que quiso representar con los personajes Roberto Gómez Bolaños eran los 7 pecados capitales. Y entonces los 7 pecados capitales, y cuando uno lo ve, tiene cierta coherencia. El Chavo representaría la gula, porque siempre quiere comer, está desfondado, siempre quiere estar tragando, se come todo lo que puede. El Chavo representaría la gula. Don Ramón representaría la pereza, porque nunca quiere trabajar. Ahí va el segundo pecado capital. El señor Barriga, la codicia, que es un pecado capital, y ustedes lo ven, siempre quieres dinero. Kiko representaría la envidia. Han visto que siempre es envidioso de todos y le tiene envidia hasta el pobre, hasta el Chavo. Doña Florinda y el profesor Girafales sería uno solo, representarían la lujuria, porque siempre tienen cara de querer fornicar entre ellos, porque siempre se quedan ahí y a veces se encierran y no se sabe qué están haciendo. Dicen muchos que entonces representa los 7 pecados capitales, y que eso fue algo que se hizo no inconsciente, sino consciente, como una forma de ser moralistas, porque el programa era directamente para los niños, ¿no? Mire, el dato de los 7 pecados capitales en los diferentes personajes del Chavo del Ocho. Miren ahí esos daticos bien interesantes de Chespirito, ¿no? Los que crecimos con Chespirito, igual los que de pronto nos están viendo y no han visto Chespirito, igual lo siguen dando en televisión, se consigue en YouTube en cantidad de partes. Y ya con toda esta charla que estamos teniendo, pues van ustedes a analizar
y darse cuenta mejor de lo que Esteban nos está contando, que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, todo ese tema de los masones, de la numerología y todo lo que usaba Roberto Gómez Bolaños. Adelante Esteban, ¿más daticos de Chespirito? Sí, señor. Hay dos datos, uno que involucra a Colombia. Ellos vinieron a Colombia varias veces, incluso hay fotografías. Aquí se hacía lo que se llama, todavía se hace. Una vez me tocó a mí presentar la caminata de la solidaridad. Me mandaron allá, estuve en una tarima una vez presentando, saludos para a doña Nidia y a todos ellos. Allí me tocó presentar porque dijeron, no había presentado Herman de Esteban Cruz y me tocó allá, buenas. Y vinieron en los años 80 a la Caminata de la Solidaridad, varias veces vinieron, pero en ese caso vinieron y hicieron un desfile por todo el centro de Bogotá, los personajes del Chavo, y fue apoteósico, la gente los quería, pero también vinieron muchas veces en solitario porque la Chilindrina, inclusive, sobre todo la Chilindrina de Kiko, después de que pelearon con él, ellos dos pelearon con él. Ellos intentaron hacer sus propios programas, pero fracasaron. La Chilindrina tuvo su propio trabajo, que se llama Esta es la Chilindrina, y Kiko tuvo dos programas hechos en Venezuela. O sea, uno se llamaba Federico y el otro se llamaba Ake Kiko, y muchos de esos programas eran hechos ahí en Caracas. Y cuando ellos salieron de ahí, ellos dos se dedicaron a trabajar en circos y en esos circos venían acá. Seguramente si nos están viendo y fueron al circo de la Chilindrina y la vieron, escríbanme aquí abajo, o al circo de Kiko aquí abajo. Incluso había un personaje, una representación de King Kong y la Chilindrina la atrapaba a King Kong y bueno, un montón de cosas locas en los circos. Pero la cosa es que dicen que cuando vinieron aquí a Colombia se encontraron nada más y nada menos que con los traquetos. Y cuando llegaron acá, el señor Pablo Escobar Gaviria, del cual yo escribí este libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, les ofreció un montón de plata porque les hicieran un show a los niños. Por mucho tiempo eso fue, la gente decía, no es cierto, no es verdad, aquí todo el mundo han dicho que si vino aquí Madonna también Pablo Escobar la tuvo, todo el mundo dijo que mandaron a traer aquí, que tuvieron secuestrado a Emanuel para que le cantara a la mujer, que el Puma cantó en la Hacienda Nápoles, todo el mundo decía que era mentira, pero no. Kiko lo dijo, sí, fue verdad. Fue verdad, el señor Pablo Escobar dijo que querían traerlo. Yo no quise, dijo Carlos Villagrán. Pueden buscar la entrevista. Él dijo: yo no quise, pero Roberto Gómez Bolaño sí. Y fue y se disfrazó del Chavo, hizo un show y cobró más de $1.000.000. Eso es lo que dicen. Entonces, imagínense, por allá en los 80 se trajeron a ese señor y por allá una finca en Antioquia. Bailen, bailen, me imagino. Y hartando aguardiente y viendo un show del Chavo y cómo cantaba y bailaba, los narcos trajeron aquí al Chavo para que les hiciera show. Datos de Chespirito, bien interesantes. Ahorita hay otro dato, yo no sé si esto será real o no, Esteban seguramente nos lo contará, de la cadena del collar que dicen que tiene Kiko, con los nombres de los personajes, y que en ese orden que aparece en ese collar es como han ido falleciendo. ¿Será que eso es cierto? Misterios de Chespirito con Esteban. Adelante, Máster. Sí, señor, vea, eso sucedió en una entrevista y eso sí tiene una cosa extraña y paranormal. El señor Carlos Villagrán, que es de los pocos que quedan, o sea, el Chavo es como los vivos. Nos queda por allá Ringo Starr y queda Paul McCartney. Aquí queda nada más es Kiko y la Chilindrina y Doña Florinda. De resto ya todos pelaron. Entonces, en una de esas entrevistas que le hicieron en Televisa, el señor Carlos Villagrán, hace ya varios años, salió con un medallón, pero parece un medallón, los que no lo conocen, parece como un medallón de rapero gringo, como si fuera de 50 Cent. No, el tipo aparece con una camisa negra, si pueden ver la foto, es con una camiseta negra, tiene gafas, Carlos Villagrán, y aparece con un medallón que parece de oro. O sea, eso es como cuando usted ve a alguien ahí que de estos que tiene estrafalario y no sé qué más. Bueno, el caso es que cuando tomaron la captura de ese medallón, se dieron cuenta que tenía labrada una serie de letras y una calavera. Y la serie de letras que aparece ahí y que parece ser visible es la RARMERF, seguiditas. Y tiene supuestamente un símbolo de la muerte. Muchos decían que era un medallón maldito que decía el orden de las personas de la vecindad que iban a morir. Entonces, que la R, que es la primera era Ramón Valdés, que la A era Angelines Fernández, que la otra R era Roberto Gómez Bolaños, que la siguiente era María Antonieta de las Nieves y así. Pero después
la gente empezó a analizar y se dio cuenta, por ejemplo, que el primero que murió fue don Ramón, que murió de cáncer, que además don Ramón era tío de Cristian Castro, por eso Cristian Castro se parece a don Ramón. Si usted le ve la carita a Cristian Castro, el rostrico, es como un don Ramón cantante. No, en serio, es el tío porque, porque es el hijo del Loco Valdés. Ahí está otro que se llamaba Tintán, era una familia de cómicos y de esa familia de cómicos salió Cristian Castro. Por eso también dicen que Cristian Castro es tan chistoso y hace bromas. Entonces, resulta que decían que estaba el orden de cómo morían. Sí, don Ramón fue el primero que murió en 1988, si no estoy mal, murió de cáncer de estómago, él ya sabía que iba a morir, se retiró, estaba muy mal, fue muy triste, por ahí hay la última entrevista en el que él ya se nota que se está despidiendo, eso fue en 1988, la bruja del 71 murió en 1994, que sería la siguiente letra, murió de cáncer de pulmón porque esa señora fumaba mucho, en ese tiempo todo el mundo fumaba, y el que no fumaba lo hacían fumar porque todo el mundo fumaba y lo contaminaba, y después pues murió Chespirito, pero después salió diciendo Carlos Villagrán que era mentira, que alguien había cogido esa entrevista y que había deformado con Photoshop y que esas letras nunca existieron, pero que él sí tiene ese medallón y que es un medallón que le gusta mucho de oro, aunque otros dicen que ese medallón realmente es un medallón de protección y que por eso, y esta es la creepypasta o lo que dice la gente, él va a ser el último en morir, porque tiene un rezo y que ese medallón lo protege, está rezado, Kiko, y por eso todavía sale todo anciano haciendo como niño y no le duele nada. Dicen que él está rezado. Los vivos son la Chilindrina, Kiko y el señor Barriga, ¿no? Él sigue Y vivo. doña Florinda, sí señor. Y doña Florinda siguen vivos. Bueno, y debe seguir viva, me imagino yo, esto es especulación. Que no fue tan famoso ni personaje, pero sí salió en varios capítulos, que era la niña bonita que le gustaba al chavo, que era Patty. Ah, Pati, sí, sí, Patty sí. y la mamá, que la mamá le gustara a don Ramón, que vivían en el apartamento que ocupaba Jaimito el cartero, que una vez salió Jaimito, ellas llegaron a la vecindad y vivían allá arriba, Patty y la que no fueron protagonistas, digámoslo así, no es como la Chilindrina al chavo, pero dieron de qué hablar en la serie y muchos se acuerdan de ellas, que era la niña bonita. No sé, eran muy jóvenes a comparación de ellos. Creería yo pues que siguen vivas o no sé si fueron diferentes patis, diferentes protagonistas, pero sí eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes, entonces yo creo que... Oiga, Godínez también debió fallecer, ¿no? Él murió antes, era hermano, el actor era, el Godínez que ven ahí, era hermano de Roberto Gómez Bolaños. Entonces decían que era como nepotismo, que lo metían ahí, y él era el encargado también de los negocios. Cuando ellos se presentaban en circos, era un tiempo, digamos que a ellos les tocó no el tiempo de oro de la televisión donde todo el mundo se volvió millonario. Digamos que el tiempo de oro de la televisión en el mundo fue como los 80 90, pero digamos 60 70 eran muy actores, muchos venían del mundo de las tablas, de la actuación, entonces no les pagaban tanto, digamos, le fue bien a los de los 90 80 ya a los 2000 también, pero ahora no le pagan nada a la gente en televisión, dígame a mí, y antes también no les pagaban casi nada. Pero digamos que a ellos les fue bien en su momento, pero económicamente no mucho. Y Godínez era el que hacía todas las cuentas y decían que era el que negociaba, que era muy honesto. Y él falleció también, era hermano de Roberto Gómez Bolaños, sí señor. Y la bruja del 71, Angelines Fernández, hizo parte cuando era joven de un movimiento de la Guerra Civil Española. Ella era anarquista y era guerrillera. Ahí donde la ve la bruja del 71 hecho plomo y dicen que acabó con la vida de más de uno, que cogió a los enemigos y a mansalva y a trapera y a plomo y dicen que ella en el fondo fue una guerrillera muy efectiva en España, tuvo que huir junto con más de 25.000 personas que huyeron a México, aquí también llegaron algunos de los que perdieron la guerra civil española pues llegaron acá. Y había yo leído también alguna vez que la camiseta que usaba el Chompiras, que era cuando eran los ladroncillos, eso, el botín del Chompiras, era a raíz de los campos de concentración, que era la típica de franja de rayas blancas y negras, ¿no? Que así vistieron a muchos presos durante mucho tiempo. Sí, digamos que esa famosa pijama de rayas que hay una película así o que le ponían en algunos campos en la Segunda Guerra Mundial los alemanes a los judíos, realmente era un uniforme que se usó muchas veces. En Francia misma se usó.
también se usó en muchos países del mundo, y ese color negro y blanco era para poder controlarlos, uniformar a los presos, y por si se volaban, pues saber que el que venía con esa ropa rayada era un preso y podía brillar por la noche, por eso era blanco y negro. Ahora le usan colores naranja porque brillan en la noche si se escapan, y en Colombia es como café, como con una cosa naranja aquí que es reflectiva. Pero el Chompiras tiene esa camisa con líneas porque supuestamente acaba de salir de la cárcel. Por eso está así. Tiene la ropa de la cárcel, simplemente se pone la chaqueta. Por eso es que sucede eso. Hay algo muy interesante, que es que la camisa del Chompiras también dicen que tiene otro significado, que es que las líneas negras y blancas en la masonería representan la dualidad. Entonces muchos dicen que representa ese símbolo masón, y que en algunas de las presentaciones marca también extrañamente 7 líneas. Interesante todos estos misterios de Chespirito hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega. Misterios que queden pendientes, Esteban, alguno por ahí que usted diga, uy, toca mencionar estos. Sí, pues simplemente hay cosas que dicen que realmente lo que hay en los caquitos, es lo que sucedió con los caquitos fue que Roberto Gómez ya no podía saltar en el barril cuando ya tenía 50 y tantos años, porque él era mayor. Entonces decidió dejar el Chavo, y ahí fue cuando canceló el Chavo. Cuando Roberto Gómez canceló el Chavo, y no lo digo yo, él mismo lo dice en su libro y lo dijeron en muchas entrevistas los demás, él no le avisó a nadie. No le avisó a nadie. Es como, aquí estamos con el cartel y mañana ya no hay cartel. ¿Y todos qué pasó? Y pasado mañana no hay cartel. Y después no hay cartel. Y desapareció. Y cuando lo buscaron después de casi un año, ¿y qué pasó con el Chavo? Dijo, no, se acabó. Él nunca le contó a nadie. Simplemente lo acabó de un día para otro. Todos quedaron sin trabajo. Él no le avisó a nadie. Y dicen que esto es real. Él tenía muchos hijos. Tuvo muchos hijos. Él tenía una esposa y varios hijos. Incluso hay fotos. Y cuando estaban en grabación, dejó a la esposa y a los hijos por doña Florinda. Dejó a la esposa y la abandonó y se fue a vivir con Florinda Mesa. Y Florinda Mesa quería tener hijos, pero él ya se había operado, y por eso doña Florinda nunca tuvo hijos. Ella nunca tuvo hijos en la vida real, Florinda Mesa, y vivió junto con Roberto Gómez Bolaños, que dejó y abandonó a la mujer y a sus hijos, que eran como 5, 6, 7. Muy bien, terminamos hasta con chisme de doña Florinda, esta charla con Esteban Cruz y el matrimonio y la ruptura y todo. Pues Esteban, interesante la charla que hemos tenido, muchos misterios nos ha aclarado acerca de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño, de su mundo como masón, de su sed, de los diferentes personajes, de los pecados capitales. Bien, bien interesante esta charla porque muchos crecimos, seguimos disfrutando del Chavo, pero también se puede ver desde un punto de vista bastante paranormal. Quiero agradecerle, Máster, por estos misterios de Chespirito, le agradezco de verdad su tiempo, muy, muy, muy amable, pero importante, ya que está ahorita en furor su libro y mucha gente quiere conseguirlo, que me diga dónde adquirirlo, cómo lo pueden hacer, si tiene un número de teléfono, porque muchos sí quieren leer el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Sí, vean, en este libro antes les quiero contar una cosa muy rápida. Se cuenta la historia, ya que están de moda tanto los embalsamadores. Aquí yo entrevisté al embalsamador de Pablo Escobar, y él narra cosas que nunca había narrado. ¿Qué pasó durante 24 horas que él duró con el cuerpo de Pablo Escobar? ¿Qué le hizo? ¿Qué vio? ¿Qué decía la familia? Les cuento algo, alguien cogió el cuerpo y lo sacó. Les cuento otra cosa, el cuerpo lo enterraron descalzo, por algo mágico, por alguna cábala. Ahí está. Y bueno, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería del país. Pero como digo, me queda este que les tengo aquí mostrando. De verdad, me queda este y se los firmo. Y pueden, ya tengo aquí el número, por fin me lo aprendí. Pueden buscarlo en el 301, escriban a este WhatsApp. 301-582-2877. Si alguien que esté ahí en el chat me ayuda a escribirlo para que todos lo vean. 301-582-2877. Me queda uno y les doy un laminacito ahí para todos ustedes. En digital, por Amazon, Busca Libre, por todas partes, cualquier librería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Sí, señor. Pues Esteban Cruz Niño, muchísimas gracias por su tiempo. Éxitos con ese libro, ¿verdad? Muchas gracias, Máster.
Espero que le haya gustado esa caja y que no, que haya encontrado el dedo. Voy a destapar la caja que me envió Esteban con su libro, a ver qué trae, y pronto van a ver eso en mis historias de mis redes sociales, a ver qué fue eso que me mandó Esteban, que me traerá brujería el resto de mi vida. Pues, Máster, muchas gracias por el detalle y por su tiempo, muy amable. Hasta luego, maestro. Feliz noche y a todos. Que les vaya muy bien. Qué buena charla sobre Chespirito.